la humanidad fue noqueada. O como mínimo quedamos groguis. Eso es como en el boxeo cuando te meten un golpe bien fuerte y quedas viendo estrellitas. No te caes, pero quedas tambaleando. Quedas como turuleto, decía la abuela, ¿no? Creo que la sociedad y en ello el mundo de la academia estamos todavía turuletos. Todavía no hemos podido asimilar el golpe del todo. Nos tocará que seguir pensando eso y creo que de este ejercicio que estamos haciendo de guardianes de vida, este ejercicio que estamos haciendo de llamar a las iniciativas de guardianes y guardianas de vida, este ejercicio de hablar con el otro, de que cada quien cuente lo que está haciendo, es un ejercicio que va orientado hacia allá, para tratar de comprender qué está haciendo la gente para asumir este golpe, esta pandemia. Y poder entenderlo nos va a permitir a nosotros actuar de una manera distinta. Habíamos decidido parar con los estudiantes, sí, porque eso fue, el decreto llega para un lunes y nosotros paramos desde el día jueves. Entonces el día jueves lo primero que hacemos es un trabajo con todos los maestros y ese trabajo estuvo enfocado en mirar cuáles eran los miedos que estábamos teniendo los maestros en primer lugar con sus familias, pues porque eso nos permitía también poder mirar cuáles eran los miedos que estaban teniendo realmente nuestras familias, que había allí. Y pues al día siguiente ya llega el decreto que nos dice que no regresamos, que estamos en cuarentena. Entonces nos reunimos a la semana siguiente del 16 al 20, más o menos esos fueron los días que había como para planeación. 8 días para organizarnos, profes, nos vemos acá y comenzar a entender esta nueva dinámica que era el uso de tapabocas, distanciamiento y bueno. Y 8 días para abrir correos institucionales, Classroom, aprender herramientas digitales, entender cómo íbamos a funcionar, pero lo más importante, hacer todo esto calmando las angustias que habían de las familias y los estudiantes. Empezamos un trabajo pues entre nosotros, si nos vamos a quedar en casa y los estudiantes también, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos como capacitaciones, las reflexiones sobre eso, poder empezar a averiguar la condición de nuestros estudiantes, si nos íbamos a quedar en casa, con quién, cómo, quiénes iban a tener esas posibilidades y empezar a pensar, bueno, cuáles son esas formas en las que nos vamos a comunicar y en las que de alguna manera vamos a ayudarles para que continúen ese proceso educativo. Hicimos primero un plan que era en sobres de Manila, se les envió una guía a cada casa y a cada estudiante. Tenía básicamente como un derrotero general de cosas que podían hacer en torno al proyecto, qué programas de televisión podían ver, qué podían hacer. Y exactamente al lunes siguiente ya teníamos toda una propuesta que ofrecerle a nuestros estudiantes, pero una propuesta llena de muchas incertidumbres, porque nosotros nos rehusábamos a pasar el colegio al aula. Bajo ninguna concepción pedagógica y didáctica queríamos decir, ok, o sea, no queríamos que eso fuera siéntese en un computador y ya, sino que había que ver cómo pasábamos lo que era el KIAL. Y el KIAL son los libros, son las fotos, son los proyectos, porque nosotros creemos que el aprendizaje está en la ciudad, está por fuera. La Secretaría nos mandó a vacaciones, ¿sí? Nosotros tenemos vacaciones en julio, entonces suponemos que era como para darse un tiempo, ¿no? Para procesar. No sabíamos que en julio íbamos a estar en pandemia, o sea que íbamos a seguir así todo el año, entonces la gente tenía sus planes, la gente tiene visualizado de todas maneras las cosas que piensa hacer. Nos vamos a vacaciones, pero es realmente como un receso mientras pensemos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ya cuando regresamos, aproximadamente a mediados de abril, vamos a entrar en virtualidad, hay que empezar a revisar datos, a averiguar qué pasa con las familias, y qué es lo que vamos a implementar y a empezar las capacitaciones, o sea, qué herramientas tenemos. La institución hizo esfuerzos para que tuviéramos acceso a una plataforma y que todos tuviéramos un correo institucional. Eso fue como uno de los primeros pasos, que nos permitieran también una organización y un control. Pasamos del trabajo encerrado solitario en el aula a trabajo colectivo, trabajo colaborativo, trabajo creativo en grupo. Creo que esa parte es muy importante, pero también una alfabetización básica, o ni siquiera básica, digámoslo mínima, aprender a manejar la caja de herramientas de Google, o lo que llaman los expertos la Google Suite. En 6 talleres, un solo docente
se encargó de desarrollar las competencias básicas en la Google Suite a más de 3.600 maestros de Cali. Pero además, en un ejercicio de entender lo colectivo, las instituciones educativas de Cali, la gran mayoría, crearon un espacio los viernes, de 2 a 4 de la tarde, un espacio que se llama Experiencias Pedagógicas Significativas en Tiempos de Pandemia, donde allí van y cuentan lo que están haciendo. Y eso es un acompañarse, y eso es un estar con el otro, haciendo con el otro, reflexionando con el otro, interpelándose con el otro. Y esa es la labor de la educación y la academia. Y desde el primer momento hubo una estrategia que era una estrategia que tenía que ver con el bienestar. Y allí había 3 cosas. Uno era la idea del desayuno literario. Para nosotros la palabra es curativa y la palabra y la escucha. Entonces, llegaba todos los días un texto literario para los niños a las 8:30 de la mañana que se iba por WhatsApp. A las 10:30 todos los días llegaba una pausa activa, que era poder trabajar con la idea de un pensamiento divergente, sacarnos de la actividad, hacer que nos paráramos, etc. Y a las 3 de la tarde, que era donde terminaba supuestamente nuestra jornada, llegaba el almuerzo noticioso. Pero la noticia era una noticia que no tuviera nada que ver con el coronavirus, sino una noticia positiva, una noticia que tuviera que ver con algo que los chicos pudieran hacer. Todo era retador, pero era nuevo y era chévere. Y los chicos se conectaban y para ellos era una cosa como muy divertida. Porque vamos a ver clases virtuales, no toca madrugar, qué felicidad, no me tengo que poner uniforme. Bueno, en mi caso, que son los más grandes, pues eso era muy emocionante. Al inicio todo el mundo no pudo pues como meterse en esa dinámica al 100%, entonces seguían las comunicaciones por WhatsApp, los estudiantes hasta hace muy poco hubo estudiantes solamente con el teléfono o el teléfono para toda la familia o un computador para toda la familia. Y entonces, ¿qué pasa con el que tiene un hermano en la universidad o que todos tienen clase al tiempo? Los profes también vivimos esas situaciones porque también tenemos hijos y pues no tenemos un computador para cada persona. Normalmente en una casa hay un computador y nos lo rotamos para trabajar. Entonces eso fue una realidad para los estudiantes, pero también para los profes, mirar qué recursos teníamos, cuáles eran las herramientas tecnológicas que íbamos a usar y cómo nos íbamos a organizar para usarlas. Si bien no sabíamos si era totalmente virtual, sabíamos que ese era el comienzo y que eso era lo que íbamos a tener que mantener durante todo el año lectivo. La idea de regresar al colegio, pues era lo más incierto que había en ese momento. Entonces digamos que la preparación estaba en cómo poder seguir manteniendo finalmente todo el trabajo con las familias. Y allí las estrategias sobre todo que tenían que ver con la comunicación. Esto comenzó a dilatarse y se comenzó a perder la esperanza. Pero adicional a eso, esa enfermedad lejana que le estaba pasando a unos por allá comenzó a acercarse. Y entonces pasamos a la fase creo que más difícil, creería yo, que fue la transición entre nuestras vacaciones y este inicio de año. Y en esa fase pues hay que volver, hay una expresión que se usó mucho y es la idea de reinventarse. Y es como esa propuesta que había sido tan chévere, pues ya ahorita ofrecía otras cosas porque ya veíamos cada vez más lejos volvernos a ver. Desde la experiencia de José María Carbonell hemos mejorado muchísimo, porque la institución se ha esforzado por brindarnos a los profes jornadas de capacitación muy intensas. Cuando veíamos que habían dudas que eran reiteradas, hagamos un tutorial y lo mandamos. Entonces para eso servían nuestras continuas reuniones, para poder determinar entre todos, recoger todos esos testimonios de lo que ocurría en nuestras clases y poder decir, mire, los muchachos les está fallando eso, están usando mal tal cosa, mire, generemos un tutorial, mandémosles un mensaje, fulano que es tan hábil, porque tenemos compañeros muy hábiles con el video, con la fotografía, con la imagen, entonces hagamos esto y se los mandamos. Entonces ha habido mucha ayuda como comunitaria. Cuando se inicia el proceso de alternancia el 28 de septiembre, lo que encontramos en esa primera semana es la ansiedad y la alegría de llegar. Encontramos escenas de chicos, chicas con el celular mostrándole, mira cómo cambió mi colegio. Toda la emoción de encontrarse con su profe, eso da cuenta de las ganas que tenían de estar otra vez, de encontrarse otra vez, de ver a sus amigos y a sus amigas, porque la escuela no es solamente para recibir clase. La vida
socioafectiva está allí fundamentalmente. Porque vivimos en una sociedad del miedo, del encierro, y entonces lo que nosotros como generación vivimos en la calle, hoy no es posible. Los amigos del colegio eran distintos a los amigos de la calle. Hoy los amigos del colegio son los amigos. En Cali, muchos de los colegios privados tienen el calendario B. Esto implica que iniciamos año lectivo en el mes de septiembre, ¿sí? Mientras que casi todo a nivel nacional están cerrando año lectivo. Entonces creo que eso hace pensar en la oportunidad de convertir, lo digo así, a Cali como un piloto en términos de este modelo de alternancia. Tenemos cursos en los cuales vienen todos de manera presencial, vienen 2 días a la semana. Pues está todo el grupo aquí, no hay ningún problema, el maestro no tiene que conectarse con nadie más. Hay otros casos, como por ejemplo, vienen 5 niños del grado al programa de alternancia, entonces el maestro se tiene que conectar con los que están en la virtualidad de lo que estamos llamando clase remota. Eso implica que el maestro coloca su computador, coloca a veces la pantalla del video BIN, tiene los niños que están conectados en pantalla y aquí tiene los otros niños. La tercera modalidad consiste en que también por cuestiones de bienestar y de salud hay maestros que no pueden venir al colegio. Entonces esos maestros siguen conectados en la virtualidad, los niños que vienen aquí al colegio están con otra maestra aquí, el maestro es el que se conecta, da su clase desde la virtualidad y aquí hay una maestra que está acompañando a esos chicos en el aula de clase. Hoy es nuestro reto mayor y es cómo sostener, cómo seguir trabajando con los que están aquí, pero también con los que están allá, y no hablo solamente en términos académicos, sino en términos emocionales. En términos de lo que esto nos ha dejado de positivo, pues creo que aprendizajes para los maestros y para todos con lo que tiene que ver con el mundo digital. La escuela se ha negado muchas veces y muchos maestros se negaron muchas veces a hacer la incorporación de las TIC. Ya no era que usted quisiera, ya es que le tocó. Aprendizajes en términos de la relación con los otros, porque creo que cuando tú no tienes la posibilidad de encontrarte con el otro de las maneras como lo hacías, pues implica que tengas que establecer otras maneras también con ese otro que está lejos. Y un cuidado por la vida que creo que se hace mayor, de pensarnos las cosas básicas, de volver una mirada sobre en dónde está lo básico, en dónde está lo fundamental. Entonces creo que volver sobre la esencia, de dónde está la esencia del ser humano, que es lo que yo valoro de la vida, creo que es algo que nos ha dejado esta pandemia. Somos guardianes de vida.